Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Acerca de la ley de Dios. Hemos estado estudiando el folletito La Fe de Jesús, y si llama al número que aparece en pantalla, le haremos llegar una copia de este folleto a su domicilio. También queremos dejarles saber que aquellos que tengan acceso al sitio electrónico a través del internet, elevangelioeterno.com, encontrarán ustedes una serie más de estudios bíblicos que fortalecerán su vida espiritual. Sin más preámbulos, dejemos el tiempo al Pastor Gambetta para estudiar la santa palabra del Señor. Que Jesús te bendiga. Qué bueno es estar juntos nuevamente para abrir el santo libro de Dios. Bienvenidos a este su programa, El Evangelio Eterno. Hoy nos toca la lección número 10 de nuestra serie La Fe de Jesús. Y lleva por título lo que la Biblia enseña acerca de la santa ley de Dios. Si tienes tu librito de la Fe de Jesús, te invito a que lo abras, prepares tu lápiz y la santa palabra de Dios para recibir respuesta a tus interrogantes. Pero antes de iniciar el estudio, vamos a hacer lo que normalmente hacemos, pedir que sea Dios nuestro Maestro, que Él nos acompañe al estudiar su palabra. Oremos juntos. Amante Dios, en esta hora quiero presentarte delante de ti a cada uno que en este momento se apresta para estudiar tu palabra. Hemos recibido tantas llamadas telefónicas, tantos nos han escrito contando de esta nueva experiencia que están teniendo en ti. Y hay tantas necesidades en medio de tus hijos. Sé propicio a cada uno, Señor, y dales de acuerdo a la medida de fe que hay en su corazón. Y ahora al abrir las páginas de tu santo libro, te pedimos que seas tú quien nos hables a través de él. Que podamos escuchar tu voz claramente, diciendo, este es el camino, sigue por él. Y que tengamos el valor de poner por obra tu palabra. Gracias por escucharnos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando una persona ha conocido de verdad al Señor Jesús, la prueba de que le conocemos es si estamos dispuestos a guardar su palabra. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 3 en adelante, declara así el apóstol. Y en esto sabemos que nosotros en verdad le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. La prueba que en verdad conoces al Señor, la prueba que en verdad has nacido de nuevo, es si estás dispuesto a guardar sus mandamientos. Y allí mismo en Primera de Juan, en el capítulo 5, nos dice el apóstol San Pablo que sus mandamientos no son gravosos. El apóstol San Juan dice, todo aquel que cree, Primera de Juan 5, versículo 1 al 4, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también a aquel que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque
todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Amigo que me escucha, si has nacido de nuevo, si en verdad has tenido un encuentro con el Señor Jesús, si en verdad le conoces, la prueba, la demostración será que estás dispuesto a guardar sus mandamientos. En esto consiste el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. El que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. No hay verdad en él. Tú dices, bueno, guardar los mandamientos. ¿Y se puede guardar la ley de Dios? ¿Crees tú que Dios nos daría una ley que no se puede guardar? Tú dices, sí, pero todos somos pecadores. Es cierto, Primera de Juan, capítulo 3, nos dice el versículo 4, todo aquel que comete pecado traspasa la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Es cierto, el pecado es transgresión de la ley. Y en el capítulo 1 de Primera de Juan nos dice en el versículo 10, si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si pecado es transgresión de la ley, y si todos hemos pecado, y el que dice que no ha pecado, pues está mintiendo, que también es un pecado, entonces, ¿por qué dice aquí que si hemos nacido de nuevo, hemos de guardar la ley de Dios? Amigo que me escuchas, este es un punto muy importante. La salvación se obtiene por la fe. Y tenemos que entender que no es por guardar la ley que somos salvos. El apóstol San Pablo en Gálatas capítulo 2 nos dice en el versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por guardar la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amigo que me escuchas, el perdón no se gana por guardar la ley de Dios. La justificación es por la fe en Cristo Jesús. No podemos nosotros mismos ganar méritos delante de Dios. La paga del pecado es muerte y la única manera de saldar la deuda por nuestro pecado es a través de la muerte de Cristo Jesús. Por eso es que la salvación es por fe y no por las obras de la ley. Sin embargo, aquel que ha sido salvado, según lo que hemos visto, aquel que ha nacido de nuevo, guarda los mandamientos. No para salvarse, sino porque es salvo. Es más, el único que puede guardar la ley de Dios es aquel que ha sido redimido. Cuando estamos bajo la esclavitud del pecado, no podemos obedecer a Dios. Es imposible que el hombre carnal, el hombre pecador, obedezca los mandamientos de Dios. Esto no lo podemos hacer porque por naturaleza somos rebeldes, hijos de ira. Efesios capítulo 2 nos dice nuevamente esta verdad tan tremenda. Él, hablando de Jesucristo, Efesios 2, versículo 1 al 3. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos a causa de vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que todos los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando aún nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él
nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia, por fe. Ahora, ya que somos salvos por gracia, la gracia, la fe, ¿invalida la ley? ¿No será, como dicen algunos, que como somos salvos por gracia ya no tenemos que guardar la ley de Dios? El apóstol San Pablo declara en Romanos, en el capítulo 3, versículo 20, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es cierto, la ley no te puede salvar, no fue hecha para salvarnos. La ley es el código de Dios que nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley es como un espejo que nos revela nuestra verdadera condición. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, el apóstol Santiago compara la ley de Dios con un espejo. Dice en el versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que se mira en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo es. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la ley, éste será bienaventurado en aquello que hace. Así que la ley de Dios es como un espejo. Nos miramos, vemos nuestro rostro, nos miramos en la ley de Dios y nos dice que somos pecadores. Al compararnos con lo que Dios espera de nosotros, nos damos cuenta que somos transgresores de la ley. Vemos que nuestra vida está manchada de pecado. Si no hubiera ley, no habría pecado. La ley nos muestra lo bueno y lo malo, pero la ley no tiene el poder de salvarnos, no tiene el poder de limpiarnos del pecado. Por eso es que la ley nos conduce a aquel que es el único que puede darnos limpieza y salvación. Gálatas, capítulo 3. ¿A quién nos conduce la ley? Dice la pregunta número 3 de nuestra lección. Gálatas 3:24, de manera que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley nos lleva al único que puede limpiarnos. El espejo no fue hecho para limpiar el rostro, solamente nos puede decir que estamos sucios. Imagínense que una persona, hay dos actitudes con respecto a la ley. Hay personas que dicen, no, yo no tengo que guardar los mandamientos, por lo tanto tiro la ley. Es como aquel que se mira en el espejo y dice, oh, el espejo me dice que tengo el rostro sucio, y toman el espejo y lo rompen. No quiero que me diga que soy pecador, no quiero que me diga que el rostro está sucio. Hay muchos que quieren anular la ley, que quieren hacerla a un lado, destruirla, abolirla, pero la ley fue dada para mostrarnos que somos pecadores, no para salvarnos. Algunos quieren hacer a un lado a la ley, rompen el espejo. Otros quieren usar el espejo para limpiarse el rostro. Imposible, no fue hecho para eso. Si el espejo me dice que tengo el rostro sucio, no puedo coger el espejo y limpiarme el rostro con ese espejo, porque no fue hecho para eso. La ley de Dios no fue hecha para limpiarnos del pecado. Solo la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. La ley nos muestra que somos pecadores, pero nos lleva a Cristo para que seamos perdonados. Él es el único que puede lavarnos, el único que puede limpiarnos. Se necesita agua y jabón para limpiar el rostro, y ese agua y jabón es la sangre preciosa del Hijo de Dios. Así que la ley nos conduce
a Cristo. El hombre que no ha nacido de nuevo no puede guardar esa ley. Somos por naturaleza carnales. Por eso el Señor Jesús le dijo a Nicodemo en San Juan, en el capítulo 3, ese hombre que quería usar la ley como medio de salvación porque era fariseo, y los fariseos se basaban en la ley de Dios para conseguir la salvación. Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le responde: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, necesitas nacer de nuevo. Amigo que me escucha, lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Justamente, la ley de Dios nos indica lo que es pecado, lo que es bueno y lo que es malo. Gálatas, capítulo 5, nos declara las obras de la carne. Dice: manifiestas son las obras de la carne. Gálatas 5, 19 y 20, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Lascivia son pensamientos morbosos, sucios. Idolatría, el tener ídolos, imágenes, el postrarnos delante de las imágenes, el segundo mandamiento de la ley de Dios. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La ley de Dios nos dice que somos pecadores. Los 10 mandamientos nos muestran la voluntad de Dios, pero todos somos pecadores. Manifiestas son las obras de la carne, y lo que es nacido de la carne, carne es. Por eso los que están en la carne no pueden guardar la ley de Dios. Mira, Romanos capítulo 8, claramente nos dice la palabra de Dios que aquel que no ha nacido de nuevo no puede guardar la ley de Dios. La ley de Dios no es dada para usarse como medio de salvación. La ley de Dios solamente sirve para mostrarnos que somos pecadores, pero también nos sirve de norma para poder vivir una vida que agrade a Dios una vez que Él nos ha redimido. Dice así en Romanos capítulo 8 y versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Noten, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El que es de la carne, el que no ha nacido del Espíritu Santo, el que no ha nacido de nuevo, no puede guardar la ley de Dios. La ley de Dios es dada para el hombre redimido. Para el pecador, lo condena. Y cuando el pecador se da cuenta que está condenado, busca entonces un medio de salvación. Se encuentra con Cristo. Cristo lo perdona. Cristo lo redime. Cristo lo transforma, le da su Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo escribe la ley suya en su corazón. Al transformarlo, al darle una nueva vida, la ley de Dios llega a ser parte ahora de su nueva vida en Cristo. Noten la maravilla cómo lo describe el profeta Ezequiel, hablando de ese nuevo nacimiento, de ese milagro que Dios hace en la vida del ser humano. Ezequiel 36, versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, de todos vuestros
ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón tierno. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. La única manera de guardar los mandamientos de Dios, de ponerlos por obra, es teniendo su Espíritu Santo en nosotros. Que Dios nos dé un nuevo corazón y una nueva vida. Un nuevo espíritu en nosotros. Porque volviendo a Romanos, donde decía que los que son de la carne no pueden guardar la ley de Dios. Eso era Romanos capítulo 8. Dice, los que son de la carne, no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero el versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Amigo, tú necesitas nacer de nuevo. Para poder obedecer la ley de Dios, tú necesitas que Cristo te cambie, que te dé un nuevo corazón y una nueva vida. Y Él va a escribir su ley en tu corazón. Este es el pacto, el nuevo pacto que Dios quiere hacer, el pacto de salvación por la sangre de Cristo Jesús. En el libro de Hebreos, Él lo declara con estas palabras tan hermosas. Hebreos capítulo 8 y versículo 8 dice, estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, dice el Señor, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, lo violaron. Por lo cual este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré. Seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. Qué hermoso. Hebreos capítulo 10 y versículo 15. Esto mismo atestigua el Espíritu Santo cuando dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones, sobre sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Jesús no solamente te perdona, amigo, amiga que me escuchas. Jesús también te da su Espíritu Santo, te transforma, te da un nuevo corazón. Puedes lavar tus pecados en las aguas del bautismo. El que no naciere del agua, dijo Jesús, y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. No solamente Jesús te limpia, te perdona de tus pecados, pero te da su Espíritu Santo. Puedes nacer del Espíritu. Y si no tienes el Espíritu de Cristo morando en ti, no le perteneces a Él. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Los que son del Espíritu guardan la ley de Dios, obedecen esos mandamientos. ¿Conoces tú los mandamientos? Éxodo capítulo 20. Son los mismos, esa ley nunca ha sido abolida. Cristo dijo, San Mateo 5:17, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Y el mismo apóstol San Pablo, que en Romanos dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Romanos capítulo 3, él dice, concluimos pues, versículo 28, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pero entonces pregunta, ¿luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Conoces tú esos 10 mandamientos? Éxodo capítulo 20 te dice la voluntad de Dios para el cristiano redimido. Dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la esclavitud de tierra de Egipto.
El único que da la ley es aquel que te redime, porque estando esclavo del pecado no puedes obedecerla. Por eso Él dice, yo soy Jehová tu Dios, que te redimí, que te saqué de la esclavitud de casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Primer mandamiento. Segundo mandamiento, no te harás imágenes. No te postrarás delante de las imágenes, ni les rendirás culto. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar, y reposó el séptimo día. Por tanto el Señor bendijo el día de sábado y lo santificó. Los primeros 4 mandamientos nos hablan de nuestra obligación hacia Dios por habernos redimido. No tener otros dioses, no tener imágenes, no tomar su nombre en vano y acordarse de su santo sábado, la señal de que Él es el Dios creador y redentor. Los últimos 6 tienen que ver nuestra relación con nuestro prójimo. Honra a tu padre y a tu madre, 5.º mandamiento. No matarás, 6.º mandamiento. No cometerás adulterio, 7.º mandamiento. 8.º mandamiento, no hurtarás. 9.º mandamiento, no levantarás falso testimonio, mentiras contra tu prójimo. Y el 10.º mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni ninguna cosa que le pertenece a él. Jesús resumió esta ley diciendo, cuando le preguntaron, maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Y él dijo, el primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley. El amor es el cumplimiento de la ley, Romanos 13:10. Si amamos a Dios, le vamos a obedecer, cumpliendo sus mandamientos. Si amamos a Dios, amaremos a aquel que es engendrado de Dios. El que es nacido de Dios, ama a aquel que es engendrado de Dios. No hará cosas para dañar a su prójimo, no cometerá adulterio, no mentirá, no robará, no codiciará, porque ama a su prójimo. Y si ama a Dios, respetará su santo nombre, no tendrá imágenes, no tendrá otros dioses y guardará ese día que el Señor apartó como señal de que Él es el Creador. Amigo que me escuchas, ¿quieres tú pedirle al Señor, al verte reflejado en esa ley que muestra que eres pecador, quieres tú venir a Cristo y decirle, Señor, quiero ser limpio, quiero que tú me cambies, quiero que tú me hagas una nueva criatura, quiero nacer de nuevo del Espíritu Santo, pon tu Espíritu en mi alma, hazme lo que ser debiera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu Espíritu en mí. ¿Quieres pedirle eso al Señor? Entonces vamos a decírselo. Allí donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos y dile al Señor que te transforme. Amante Padre, a través de Jesucristo venimos ante tu presencia reconociendo que somos pecadores carnales. Necesitamos tu poder transformador. Tu santa palabra nos muestra lo que es pecado. Tu santa ley nos declara que somos transgresores. No queremos morir eternamente, por eso creemos que Jesús murió por nosotros. Te pedimos, Padre Santo, que nos des tu Espíritu Santo. Tú dijiste que lo que pidamos en el nombre de tu Hijo nos lo daría. Entra en nosotros, Señor Jesús, cambia nuestro ser. Danos un nuevo corazón y una nueva vida. Haznos obediente a tus mandamientos. Cambia nuestra manera de ver las cosas. Ayúdanos a ver como tú ves, a anhelar como tú anhelas, a buscar tu voluntad. Porque tú dijiste que solamente aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gracias por escuchar nuestra plegaria, gracias por perdonarnos, gracias por limpiarnos y gracias por darnos tu Espíritu Santo y escribir tu ley en nuestro corazón.
haznos obedientes, porque te amamos. Porque tú dijiste, Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Queremos obedecerte por amor, para mostrar al mundo que en verdad hemos nacido de nuevo, que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Gracias por escuchar nuestra oración. Bendice a cada oyente en esta hora y que tu bendición le alcance donde quiera que esté. En ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, lo agradecemos. Amén, Señor.